Bienvenidos a Libros Mentores. ¿Te sientes un poco perdido? Sí. Un poco perdido en tu camino hacia el crecimiento personal y financiero. Hoy, ¿quién no? Exacto. Ah, Pero tranquilo, no te preocupes porque tenemos la solución. quédate con nosotros. En esta inmersión profunda vamos a explorar El arte de la seducción. de Robert Greene, un libro que te va a revelar. Una lección transformadora. Y es que este libro no se trata solo de conquistar corazones, No, para nada. va mucho más allá. Mucho más allá. Es una guía para influir, para persuadir. Y sí, para conseguir lo que deseas en la vida. Exactamente. Imagínate, usando las mismas estrategias que Cleopatra Cleopatra. o John F. Kennedy para abrir puertas Las puertas. que ni siquiera sabías que existían Lo que Green nos enseña es que la seducción usada con maestría con maestría. puede ser una herramienta increíble Increíble. para el éxito personal y, por supuesto, también financiero. ¿Te imaginas aplicar, por ejemplo, las tácticas de Casanova en tu próxima negociación salarial? Imagínate. O, por ejemplo, usar la técnica de el amante ideal. Sí. El amante ideal, que consiste en reflejar los deseos más profundos de alguien. Exacto. Para conectar con un mentor Un mentor. o un inversionista clave. ¡Clave! Es increíble cómo Greene usa ejemplos históricos para ilustrar estos conceptos. Sí. Por ejemplo, habla de la sirena, un arquetipo que proyecta una imagen de rareza, de belleza y un toque de peligro. Piensa en Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. La sirena atrae a quienes buscan romper con la monotonía. Rompe con la monotonía, sí. ¿Cómo se podría aplicar esto en la vida profesional? Se trata de destacar, de diferenciarte de la masa, ¿no? Ofrecer algo único. Claro, como una propuesta de valor irresistible, Exacto. Se trata de ser la opción que todos desean, que todos desean. pero que pocos pueden alcanzar. Greene también habla de el dandy, un arquetipo que desafía las normas sociales, con estilo, con inteligencia y una mezcla de masculinidad y feminidad. El tan. Figuras como Oscar Wilde Oscar Wilde. y Londres Salome vienen a la mente. El dandy nos recuerda que la innovación muchas veces surge al romper con los moldes. Romper con los moldes. En el mundo empresarial, esto significa arriesgarse, desafiar las convenciones y presentar ideas disruptivas. Entonces, el Denny nos enseña a ser audaces, a no temerle a la innovación. Sí, a diferenciarnos con nuestra propuesta y no temerle a romper con lo establecido. ¿Y qué me dices de la coqueta, que juega con el avance y el retroceso, creando tensión y despertando el deseo? Cleopatra y Josefina Bonaparte eran expertas en este arte, dominaban el tira y afloja. El tira y afloja para generar expectación. En el mundo financiero, esto se traduciría en negociar con inteligencia, no revelar todas sus cartas Sí. y crear un sentido de escasez. Es decir, generar esa sensación de que tu producto o servicio es algo realmente único Único, y valioso. valioso, Exactamente. La coqueta nos enseña a jugar con la psicología, con la psicología. de la oferta y la demanda. Hablando de crear una experiencia memorable, Greene también menciona la orquestación de detalles, Orquestación de detalles, como hacía Genji. como lo hacía Genji en la historia de Genji. Cada detalle, cada gesto Era gesto. estaba cuidadosamente planeado para causar un impacto. En el mundo empresarial, esto se traduce en cuidar cada aspecto de tu presentación, desde tu imagen personal Con imagen personal. hasta la forma en que presentas tu idea. Es como si cada pequeño detalle fuera una nota musical. Una nota musical. Que contribuye a una sinfonía. A una sinfonía. Exacto. Se trata de crear una experiencia completa Compra. y atractiva para tu audiencia. Y me intriga el concepto de uso de señuelos espirituales, Uso de señuelos espirituales. para crear una conexión más profunda. Personajes como Rasputín utilizaron la espiritualidad para influir. Aplicado al ámbito profesional, esto se traduce en encontrar un propósito, una misión que te permita conectar con tu audiencia a un nivel más profundo. Más profundo, sí. O sea, no solo vender un producto o servicio, sino transmitir una visión, Sí. una pasión que inspire. El arte de la seducción nos muestra que el éxito personal y financiero depende de conectar con otros, de persuadirlos y de generar un impacto duradero. Es como si la seducción fuera el hilo conductor que une todas estas estrategias, Sí, ¿verdad? exacto. Y Green nos invita a explorar la psicología humana La psicología humana. y descubrir cómo la persuasión puede ser una herramienta poderosa para alcanzar nuestras metas. ¿Y tú, qué piensas? ¿Te sorprende esta perspectiva sobre seducción? ¿Cómo podrías aplicar estas ideas a tu vida? Lo que me parece más interesante es que nos desafía a explorar nuevas formas de interactuar con el mundo. Nuevas formas. Nos invita a descubrir el potencial que tenemos para crear una vida más plena. Exacto.
El arte de la seducción nos impulsa a usar la seducción como catalizador de crecimiento, de conexión y de éxito. Recuerda, la seducción es un arte, requiere práctica y paciencia. No te desanimes si al principio no ves resultados inmediatos. Lo importante es que empieces a prestar atención a los detalles, a cultivar tu propia estrategia y a experimentar. A experimentar. Anímate a explorar tu propio arte de la seducción. Te sorprenderás de lo que puedes lograr cuando aprendes a conectar con los demás a un nivel más profundo y a utilizar la persuasión como herramienta para el éxito. Y no te olvides de compartir tus ideas y experiencias en nuestro canal. Nos encantaría saber cómo estás aplicando estas lecciones a tu propia vida. Y hablando de estrategias, el arte de la seducción no se queda solo en los arquetipos. Green profundiza en tácticas concretas, principios que podemos usar para ser más influyentes. Uno de ellos es el concepto de crear triángulos. Crear triángulos. Suena intrigante. ¿Qué significa eso exactamente? Imagina un triángulo amoroso. Piensa en la atención, el deseo, la competencia. Green nos explica cómo este principio psicológico funciona en cualquier ámbito, no solo en el amor. Entiendo. Se trata de crear una situación donde haya varios interesados en ti o en lo que ofreces para aumentar tu valor, ¿no? Exacto. Green es el ejemplo de André Salomé, quien propuso un ménage à trois intelectual con los filósofos Paul Ricoeur y Friedrich Nietzsche. Increíble. Al crear esa dinámica de interés múltiple de competencia, sin duda aumentó su atractivo. Pero, ¿cómo se traduce esto en el mundo real? Piensa en una negociación salarial. Si varios empleadores te quieren contratar, tu posición se fortalece. O si varios inversores se interesan en tu proyecto, las posibilidades se multiplican. Ya veo. Crear triángulos nos ayuda a aumentar nuestro poder de influencia al generar interés y competencia. Precisamente. El arte de la seducción nos enseña a jugar con las dinámicas sociales a nuestro favor. Otro concepto que me llama la atención es el del efecto harén. Green habla de cómo rodearse de admiradores, aunque no sean pretendientes románticos, puede aumentar nuestro atractivo. Imagina a Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón. Siempre se rodeaba de un grupo de admiradores en eventos sociales. Claro, como para mostrar que era una mujer valiosa, deseada. Y esto realmente funciona. Sí, aunque parezca superficial, tiene un impacto psicológico real. Nos sentimos atraídos por aquello que otros desean. Es una especie de validación social. Si otros te consideran valioso, tú también lo serás. Entonces, en el ámbito profesional, esto significa construir una red de contactos sólida, rodearnos de personas influyentes que respalden nuestro trabajo. Exacto. Piensa en Andy Warhol. Siempre se rodeaba de las personas más interesantes y glamurosas. Formar parte de su círculo íntimo te hacía deseable por asociación. Es fascinante cómo estos principios psicológicos pueden aplicarse a tantos ámbitos de la vida. ¿Y qué nos dice Green sobre la tentación? ¿Cómo encaja en la estrategia de la seducción? La tentación, según Green, es un juego de atracción y rechazo. Se trata de despertar el deseo, pero al mismo tiempo crear una barrera, una sensación de inaccesibilidad. Es decir, jugar con la anticipación, con la frustración, para aumentar el deseo, como un reto a conquistar. Exacto. Green nos da el ejemplo de Don Juan, quien seduce a una mujer haciéndole creer que puede recuperar su antiguo estatus social si cede a sus encantos. ¡Qué astucia! Jugar con los deseos y aspiraciones de la persona para hacerla caer en la trampa. Pero ¿cómo podemos aplicar esto de forma ética? La clave está en no manipular o engañar. Piensa en el mundo de las ventas. Se utiliza la técnica de la escasez para aumentar el deseo por un producto. Claro, la idea de que algo es limitado, exclusivo, lo hace más atractivo. Exactamente. El arte de la seducción nos enseña a dominar estas estrategias para lograr nuestros objetivos, siempre con ética y respeto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la seducción se traslada al ámbito físico? Green también habla de este aspecto, ¿no? Sí, Green dedica un capítulo entero al arte de la seducción física. Y aquí, de nuevo, nos presenta estrategias sorprendentes. Me intriga. ¿Cuáles son las claves para una seducción física exitosa según Green? Green nos habla de la importancia de la regresión, es decir, llevar a la persona a un estado más primitivo, donde los instintos y las emociones dominan sobre la razón. Suena un poco salvaje. ¿A qué se refiere exactamente? Piensa en Errol Flynn, un actor famoso por su vida desenfrenada. Tenía la habilidad de conectar con las mujeres a un nivel puramente instintivo. Las llevaba a aventuras, les hacía sentir emociones intensas, las liberaba de las restricciones sociales. Entiendo. Era como si las transportara a un mundo de placer y libertad. Pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria sin ser Errol Flynn? No se trata de imitar a Flynn, sino de aprender a conectar con nuestra propia energía vital, con nuestra sensualidad y proyectar esa confianza hacia los demás. Entonces, se trata de cultivar una actitud de libertad y seguridad en nosotros mismos que resulte atractiva. Exactamente. Piensa en una entrevista de trabajo.
Proyectar seguridad y entusiasmo puede ser la clave del éxito. Claro, la seguridad en uno mismo es contagiosa. Te hace más atractivo, más convincente. Sin duda, el arte de la seducción nos enseña a usar nuestro propio cuerpo y nuestra energía como herramientas de persuasión. Fascinante. Y ya que hablamos de herramientas, ¿qué papel juegan las palabras en la seducción según Green? Green dedica un capítulo entero al uso diabólico de las palabras. Nos explica cómo utilizar el lenguaje para seducir, persuadir, incluso manipular. Diabólico. Suena un poco peligroso, ¿no crees? Lo es, si se utiliza con malas intenciones. Pero Green nos advierte sobre la importancia de la ética en la seducción. Las palabras pueden ser armas poderosas y debemos usarlas con responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son las claves para usar las palabras de forma seductora pero ética? Green nos habla de la importancia de la ambigüedad, de la sugestión. En vez de ser directos, debemos insinuar, despertar la curiosidad, dejar que la imaginación del otro vuele. Es decir, crear una aura de misterio, de intriga. Exactamente. Green utiliza el ejemplo de la diosa Afrodita, quien utiliza palabras seductoras para manipular a los dioses. En el mundo real, podemos usar las palabras para crear una imagen atractiva de nosotros mismos, para persuadir a los demás, para lograr nuestros objetivos. Es como si las palabras fueran pinceles, con los que podemos pintar la realidad que deseamos. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de no caer en la manipulación? La clave está en la autenticidad. Debemos usar las palabras para expresar nuestra verdad, no para engañar a los demás. Entiendo. Se trata de usar el lenguaje para conectar con los demás de forma genuina, para crear relaciones basadas en la confianza y el respeto. Precisamente. El arte de la seducción nos enseña a usar las palabras con sabiduría y responsabilidad. Y hablando de crear experiencias, Green también habla de la orquestación de detalles en la seducción. ¿De qué se trata exactamente? Piensa en Genji, el protagonista de la historia de Genji. Era un maestro en el arte de crear experiencias memorables, utilizando detalles cuidadosamente seleccionados para seducir a sus amantes. Claro, cada gesto, cada regalo, cada encuentro. Todo estaba planeado para generar un impacto. ¿Cómo podemos aplicar esto en el ámbito profesional? En el mundo de los negocios, cuidar los detalles puede ser la clave para cerrar un trato importante. Piensa en crear una presentación impecable, elegir el lugar adecuado para una reunión, enviar un regalo personalizado. Se trata de convertirnos en directores de orquesta de nuestra propia vida, creando experiencias que cautiven y persuadan a los demás. Exactamente. El arte de la seducción nos enseña a prestar atención a los detalles que marcan la diferencia. Y hablando de crear realidades, Green también nos habla de la importancia de la ilusión en la seducción, ¿verdad? Sí, Green dedica un capítulo entero a la ilusión perfecta. Nos explica cómo crear una fantasía que atrape a nuestra víctima, haciéndole creer que puede alcanzar sus sueños a través de nosotros. Es decir, crear una especie de espejismo, una promesa de felicidad que nos haga irresistibles. Pero ¿no es esto un poco manipulador? Podría hacerlo si la intención es engañar. La clave está en crear una fantasía que tenga un punto de conexión con la realidad, algo que resuene con los deseos y aspiraciones genuinos de la persona. Entonces la ilusión debe ser creíble, debe tener un punto de anclaje en la verdad. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo aplicar esto de forma ética? Piensa en el mundo de la publicidad. Se utilizan imágenes y mensajes aspiracionales para vender productos, pero los productos en sí mismos deben cumplir con lo que prometen. La idea es conectar con los deseos del consumidor y ofrecerles una solución real a sus necesidades. Entiendo. Se trata de utilizar la ilusión para inspirar, para motivar, para ayudar a las personas a alcanzar sus metas, no para engañarlas. Exactamente. El arte de la seducción nos enseña a usar la ilusión con responsabilidad, siempre buscando el beneficio mutuo. Green también habla del aislamiento en la seducción. ¿Cómo encaja este concepto en la estrategia? El aislamiento, según Green, consiste en separar a la víctima de su entorno social, de sus apoyos emocionales. De esta forma, se vuelve más vulnerable a nuestra influencia. Entiendo la idea, pero suena un poco maquiavélico, ¿no? Como si quisiéramos manipular a la persona para que dependa de nosotros. Es cierto que esta técnica puede ser utilizada con fines manipuladores, y Green nos advierte sobre eso. Pero también podemos verlo desde una perspectiva más positiva. ¿A qué te refieres? Piensa en el proceso de coaching o mentoring. A veces es necesario ayudar a la persona a alejarse de influencias negativas o creencias limitantes para que pueda descubrir su propio potencial. Ya veo. En este caso, el aislamiento no se utiliza para manipular, sino para empoderar a la persona, para ayudarla a crecer. Exactamente. La clave está en la intención. Siempre debemos utilizar las estrategias de la seducción con ética y respeto. Y ya que hablamos de conquistar, hay un aspecto del arte de la seducción que me parece clave para el crecimiento personal.
la autoseducción. La autoseducción. La autoseducción, Sí. interesante. Green nos explica cómo usar los principios de la seducción para transformarnos a nosotros mismos, para convertirnos en la mejor versión posible. O sea, usar las estrategias no para manipular a otros, No. sino para pulir nuestra imagen, nuestra personalidad, nuestro estilo de vida. Exactamente. Se trata de cultivar una aura de atractivo, de misterio, de magnetismo, pero dirigido hacia nosotros mismos. Suena un poco narcisista, ¿no? Podría parecerlo, pero Green nos dice que la autoseducción no se trata de egoísmo o vanidad, sino de autoconocimiento, de aceptación, de amor propio. Entiendo. Es como convertirnos en nuestra propia obra de arte, en nuestro propio proyecto de seducción. Sí, se trata de cuidar nuestra imagen, cultivar nuestra mente, desarrollar nuestras habilidades para ser quienes siempre hemos querido ser. Es como si usáramos las estrategias para enamorarnos de nosotros mismos, para construir una relación sana con nuestro propio ser. Exactamente. Y esto, a su vez, nos hace más atractivos para los demás, más magnéticos, más irresistibles. Es como si la autoseducción fuera la base de toda seducción, la clave para conectar con otros de forma auténtica. Sin duda. Y Green nos da algunas claves para cultivar la autoseducción. ¿Cómo cuáles? Habla de la importancia de crear una narrativa personal, una historia que nos defina, que nos haga únicos, que nos diferencie. O sea, construir una imagen de nosotros mismos que sea atractiva, que despierte curiosidad, que invite a la conexión. Exacto. Y esta narrativa no tiene que ser grandiosa o pretenciosa. Se trata de encontrar lo que nos hace especiales, lo que nos apasiona. Es como crear nuestra propia marca personal, nuestro propio sello distintivo. Precisamente, piensa en Oscar Wilde. Él cultivó una imagen de dandy, de artista excéntrico, que lo convirtió en un personaje irresistible. Claro, Oscar Wilde era un maestro de la autoseducción, un hombre que supo crear una imagen de sí mismo que lo trascendió. Sin duda. Y aunque no todos seamos Oscar Wilde, podemos aprender de él. Podemos cultivar nuestra propia imagen, nuestra propia narrativa para ser la mejor versión de nosotros mismos. Es una idea poderosa. La seducción no solo se trata de conquistar a otros, sino de conquistarnos a nosotros mismos. Exactamente. Y esta quizás sea la lección más valiosa del arte de la seducción. El poder que tenemos para transformarnos, para crear la vida que deseamos. Qué fascinante. Y con esta reflexión damos por finalizada nuestra inmersión en el arte de la seducción de Robert Greene. Espero que este viaje te haya inspirado a explorar tu propio poder de seducción, a usarlo con sabiduría para crear una vida más plena. Recuerda que la seducción no es un juego de manipulación, sino arte que nos permite conectar con otros a un nivel más profundo, crear relaciones más auténticas y construir un mundo más humano. Comparte tus ideas y experiencias en nuestro canal. Nos encantaría saber cómo estás utilizando el arte de la seducción para transformar tu vida y la de quienes te rodean. Hasta la próxima. Hasta pronto.